Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. Nosotros somos padres y nos preocupamos por nuestros hijos. Queremos que ellos sean obedientes. Queremos que escuchen nuestras órdenes. Queremos que las cumplan. Muchas veces estos niños nos hacen sufrir, pero aún así, muchas veces son irreverentes, muchas veces desconformistas, y suceden una serie de cosas que muchas veces a nosotros nos duele el corazón, pero aún así, nosotros los amamos. Los amamos y seguimos insistiendo en su disciplina, seguimos insistiendo en su corrección, porque lo amamos y queremos que sean personas dignas. Y nos hacen sufrir muchas veces con su desobediencia, con sus comportamientos, con sus malos tratos y con una serie de cosas que nos hacen. Y nosotros sufrimos por eso. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, enseñándoles: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, porque Él da un ejemplo y dice que si tu hijo te pide pescado, o si te pide pan, no le vas a dar una piedra, le vas a dar lo que Él te pide. Y si te pide lo otro, tú no le vas a dar lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo quiero partir? Entiendo de que Dios está preocupado de la congregación y desea que obedezcamos. Por toda la Escritura vemos que Dios quiere preparar a un hombre para toda buena obra, semejante a su Hijo Jesucristo. Y mientras vivimos nosotros aquí, debemos nosotros alcanzar la madurez espiritual. Debemos alcanzar el carácter de Cristo y debemos alcanzar la llenura del Espíritu. Esas cosas que mencioné son las que encontramos nosotros al principio, cuando la iglesia comienza, cuando Cristo le hace la promesa a los apóstoles. ¿Qué le dice a los apóstoles? Que iban a recibir poder, que se queden en Jerusalén, que esperaran, que fueran obedientes. Obediencia. Sabemos que el hombre común no puede obedecer a Dios si no tiene al Espíritu Santo morando en él. Ahora bien, nosotros no podemos medir y no podemos saber cuánto amas tú al Señor. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe.
Porque Él dice en su palabra que Él pesa los corazones. Del 1% al 100%, Él sabe cuál es el porcentaje del cual tú dices que amas a Dios. Él lo sabe. Ahora bien, Cristo les declara a los apóstoles. Él les dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el que me ama. ¿Y cómo demostramos ese amor a Dios? Obedeciendo a lo que Él nos dice. ¿Cómo podemos nosotros saber que nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo sabemos eso? Porque te preocupas de ti mismo. Y Él dice, y resume la ley en 2 versículos, o en 1 más bien dicho, que el hombre debe amar a Dios con la mente, con el corazón y con todas tus fuerzas. Y el siguiente es semejante, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo yo puedo amar a Dios con mi mente? ¿Qué dice la Escritura respecto a mi mente? Que la renueves. Que mi mente debe ser renovada. Mi mente debe ser transformada. Necesitamos que Él nos transforme. Cuando tú lees Hechos y la historia de la iglesia primitiva, hay algo sobrenatural. Habían 120 personas alrededor, dice, que estaban juntas y unánimes. Completamente una obra sobrenatural de Dios. Dios lo hizo posible a través del Espíritu Santo. Y comienza la iglesia con poder, a manifestarse, a mostrarse con poder y gran gloria. Porque el Señor le había hecho una promesa a ellos de que iban a recibir poder, llenura del Espíritu, para poder comenzar a expandir más el reino de Dios, el reino que Cristo había traído. Porque el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cristo lo trajo. Después los apóstoles les dicen, ¿restaurarás el reino de Israel? Desenfocándolo o tratando de preguntar algo que no venía al caso, cuando la promesa era de que iban a recibir poder y no lo otro. El Señor Jesús en Juan 14, en el Evangelio, capítulo 14, versículo 15, vamos a tomar algunos textos, vamos a leer allí. Y vemos que lo que antecede aquí es de que en Cristo y Dios hay unidad, una unidad perfecta. Y también vemos aquí al Espíritu Santo. Pero vamos a considerar del 15. Y Él les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y
estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es alguien sumamente importante en nuestra fe. De la misma manera que lo es Dios el Padre, de la misma manera que lo es Cristo, el Espíritu Santo también debe ser. Y aquí vemos al Espíritu Santo, Cristo haciendo la promesa de que iba a enviar al Espíritu Santo. Y Él era el que los iba a guiar en todo lo que iba a continuar, porque Él debía volver. Cristo debía volver al cielo. Pero Cristo nos muestra aquí que le hace la promesa de que iba a enviar al Espíritu Santo. Por eso Él le dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura respecto al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo iba a morar ¿en quién? En Cristo. En Isaías 41 dice que el Espíritu Santo iba a estar sobre Cristo. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando Cristo se bautiza en el río Jordán por Juan el Bautista. Ocurre eso, que el Espíritu Santo iba a estar en él y que iba a obrar en él. Por eso Él les dice que mora con vosotros. Después va a estar en vosotros, en tu interior. Así que si el Espíritu Santo está morando en ti, significa que tú eres una persona que ha renacido, según lo que Pedro enseña, que hemos renacido. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué dice Romano respecto a esto? Dice que si es que en ti no mora el Espíritu Santo, no eres un hijo de Dios. No has nacido de nuevo. Romanos
capítulo 8. Veamos el versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es aquí donde nosotros tenemos muchas luchas, batallas y cuestionamientos de nuestra propia vida. Porque tengo que pensar, Dios me manda a obedecer su palabra. En la obediencia de Cristo vemos que hay gozo en Dios. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Pero Dios el Padre se gozó en la obediencia de su Hijo. ¿Puede Dios gozarse en tu obediencia? Esa es la pregunta que nosotros no debemos hacer. ¿Estoy yo siendo obediente a la palabra de Dios? Y sabemos que las obras de la carne son el pecado, la lucha que nosotros tenemos con el pecado. Y vemos el ejemplo de servicio de Cristo. Él dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. He venido hacia ustedes a proporcionarles un beneficio de vida, de comunión, de unidad, de restauración, de reconciliación de Dios, entre Dios y los hombres. El servicio del Señor Jesucristo es el ejemplo más extraordinario que tú y yo tenemos. Lo que cantábamos, que Cristo se humilló. Filipenses 3, Filipenses 2. Versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Cristo es la máxima autoridad y Cristo es el máximo ejemplo de vida. Eso lo tenemos claro. El ejemplo de Cristo es incomparable. Y muchas veces para nosotros el ejemplo de Cristo es inalcanzable. Es inalcanzable y muchas veces vemos lejos de que aquello se cumpla en nosotros. Pero aún así, la Escritura nos exhorta a nosotros, los convertidos, los que han nacido de nuevo,
¿A qué? A la comunión con Él. Para que yo alcance la madurez espiritual, yo debo pensar, ¿soy maduro espiritualmente? ¿Ando realmente como Cristo o como la Escritura me dice que ande? ¿Pienso como realmente un cristiano? ¿Actúo realmente como un cristiano? Porque en eso se mide la madurez, en la forma de pensar, en la forma de hablar y en el autocontrol que yo tengo de mí mismo. Y en eso yo debo meditar, en eso yo debo pensar. Si yo soy maduro espiritualmente, no debería hablar tonterías, porque Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí. Si me considero maduro, yo no debería hablar groserías, no debería decirlas. ¿Por qué? Porque el Espíritu está haciendo que yo me niegue. Está constantemente en mi conciencia, en mi corazón, hablando en mi interior. Por eso es que la Escritura dice también que debemos despojarnos del viejo hombre, que no vivamos en el viejo hombre, sino en el nuevo, el que Dios ha creado. En ese debemos vivir. Entonces, un cristiano maduro obedece la palabra, ama a Dios y ama a sus hermanos. El punto es cómo yo demuestro que amo a mi hermano o a mi hermana. Comenzaba diciendo que nosotros amamos a nuestros hijos y por amor los vamos a disciplinar, los vamos a castigar, los vamos a corregir y vamos a insistir, porque lo amamos. Entonces, lo que estoy haciendo, si yo estoy disciplinando a mi hijo, si yo estoy corrigiendo a mi hijo, significa que lo estoy amando. Si yo lo perdono por las cosas que me hace, significa que lo amo. De la misma manera, si yo digo que amo a mi esposa, ¿cómo demuestro que la amo? ¿Maltratándola? ¿Sería correcto que yo, como cristiano, como alguien que ha nacido de nuevo, será digno de que yo maltrate a mi esposa? Sabemos que no es correcto. ¿Acaso Cristo maltrata a la esposa que es la iglesia? No lo hace. Entonces la vamos a ayudar y nos tenemos que esforzar para negarnos. Cristo se negó, lo que leíamos en Filipenses, es una negación. Es una negación a su autoridad que el Padre le había dado en el cielo. Se negó, se humilló, se entregó por mí y por ti, para hacer de ti y de mí un nuevo ser, creado para Él, para su gloria. Lo que nosotros debemos entender y saber es cuánto amo a Dios. Y cómo yo demuestro que amo a Dios. La respuesta está en lo que el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Él les hace una promesa de que iba a venir el Espíritu Santo. Se cumple esa promesa. Recibieron las bendiciones que Cristo les había prometido.
y permanecieron hasta el final y vivieron para Cristo. ¿Y qué nos dice? Siguiendo con lo que estábamos considerando. En Efesios encontramos muchas instrucciones, muchos mandatos de parte de Dios a nosotros, porque Él nos habla a nosotros. Él le habla a su esposa, a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere presentarla, porque Él quiere tenerla, Él quiere que sea santa. Eso quiere. Entonces exhorta y dice lo siguiente en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. Pablo, el apóstol, dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto es un mandato. Yo pues, preso. ¿Cuánto sufrió Pablo el apóstol por Cristo? Mucho. Lo vemos nosotros en las Escrituras, en los viajes misioneros que él realizó. Paró en la cárcel. Hubo mucha oposición y también fue puesto en juicio su ministerio por Cristo. Pero aún así, a través del Espíritu Santo, teniendo todas estas circunstancias, viviendo todas estas circunstancias, todas estas dificultades, Cristo producía en él obediencia. Obediencia, porque él fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles. Fue llamado a eso y debía hacer eso: enseñar, corregir, instruir, disciplinar, amonestar a los hermanos, a las iglesias, a preparar varones para el ministerio. Ese fue su trabajo, fue su mayor labor. Y teniendo en cuenta todo eso, Él les dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y una manera digna de andar es que nosotros andemos con humildad. Exista en nosotros humildad. Exista en nosotros mansedumbre. ¿Por qué? Porque si tú analizas bien, estos son frutos del Espíritu. Y si el Espíritu Santo mora en ti, Dios tiene que producir en nosotros estas cosas. Y si no se producen estas cosas en nosotros, algo anda mal. Como dice la misma Escritura en Romanos: si no tenéis al Espíritu, no eres de Él. Porque tú y yo tenemos que ver la obra de Dios, la obra de Cristo en mi vida. ¿Está el Espíritu Santo transformando mi vida por medio de la palabra? ¿Andas
como es digno, a vivir en humildad, en mansedumbre, en soportarnos los unos a nosotros. Si yo amo a mi hermano, si yo amo a mi hermana, debo ser cuidadoso y amoroso cuando yo sé que ella está equivocada. Para decirle las cosas, debo ser muy cauteloso para no herir su corazón. Eso es practicar el amor. Si tú consideras que amas a alguien, debemos amonestarle, pero decirle las cosas con amor para no herir. Porque muchas veces tenemos la buena intención de hacerlo, pero herimos. Entonces yo voy a pensar siempre en el otro. ¿O es que acaso Cristo no pensó en la iglesia? La ama. Dio su vida por ella. Y nos dejó un ejemplo tan alto que para mí, como hombre, es inalcanzable. Pero aún así, no puedo justificarme. Porque la Escritura me manda a que yo obedezca. Y tengo que meditar en lo que la Escritura me dice. En este pasaje. Debo vivir con humildad. Como Cristo. Y en mansedumbre. Como Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo mismo, porque es el Espíritu Santo. Y soportando con paciencia. ¿Acaso Él no soportó? Sí soportó. Soportó mucho. Podíamos decir que los religiosos de su época fueron unos tontos. Eran tontos. Eran unos idiotas. Porque no vieron a Cristo. Pero Él los soportó. Y muchas veces nosotros como cristianos nos comportamos como tontos y como idiotas delante de Él. Y Él nos soporta. Entonces, si Él nos soporta es porque nos está amando. Y quiere el bienestar de la iglesia. Él quiere que la iglesia crezca. Que la iglesia avance con el reino de Dios. La pregunta es, ¿tú quieres ser como Cristo? ¿Tú quieres ser maduro espiritualmente? ¿Quieres ser lleno del Espíritu? ¿Quieres estas cosas? ¿Las anhelas? ¿Las deseas? Ese es el punto. ¿Quieres ser alguien que no hiera a su hermano? Con los comentarios que de pronto yo puedo decir. O con muchas veces con las ironías o las tonterías que se me ocurren decir. Porque muchas veces decimos cosas con ironía, pero en el fondo de nuestro corazón estamos diciendo lo que nuestro corazón quiere decir. Y buscamos una actitud para que lo que digamos no sea tan doloroso. Pero es así. A veces una simple mueca hace que yo esté molesto por algo que alguien dijo. O un simple mover de mi cabeza es para pensar que está hablando tonterías, mi hermano. ¿En qué está pensando? Y todas esas cosas y esas actitudes muchas veces desalientan a los que son débiles. Por eso la Escritura nos manda a que nos soportemos. Soportaos. Tú conoces cómo es tu hermano, cómo actúa tu hermano. Y si tú amas a tu hermano, si tú dices que lo amas, sopórtalo. Ámalo, amonéstalo.
con amor. Porque es eso lo que Cristo hace con la iglesia. Eso es lo que Cristo está haciendo con la iglesia, porque la ama, porque la quiere santa, porque el tiempo se agota. Él hizo una promesa, que Él iba a venir, que Él iba a volver, pero quiere una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia, para presentarla delante del Padre. Eso es lo que quiere. Eso es lo que desea. Porque es eso lo que nos revela la Escritura. Pero muchas veces nosotros andamos a tientas, a chispazos, solamente. Tenemos la palabra revelada, la guía perfecta para alcanzar estas cosas, hermanos. Es practicar lo que sabemos, lo que entendemos. Practícalo. Soportándonos con paciencia, clamando por mi hermano, rogando por mi hermana. Señor, transforma mi vida primero, la propia mía. Ayúdame a entender, Señor, que tú me llamaste a servir. Así como tú viniste a servir, yo también quiero servir. ¿Se lo has dicho? Le ruegas por eso. ¿Quieres servir? ¿Quieres ser útil? ¿Quieres trabajar para el Señor? Tienes que pedirlo. Tienes que clamar por ello. De la misma manera, si nosotros queremos adquirir el carácter de Cristo, me va a poner en una serie de dificultades para formar mi carácter. Circunstancia tras circunstancia para formar mi paciencia, mi mansedumbre, mi humildad. Porque a la mayor dificultad o a la menor dificultad siempre sale nuestro carácter. Mi paciencia, siempre está agotada nuestra paciencia, lo cual no debe ser. Debe haber paciencia en nosotros. Y nos va a poner en circunstancias difíciles para probar nuestra paciencia. Y estas tres cosas están unidas, hermano. La madurez, si tú has alcanzado la madurez, significa que ya has alcanzado también el carácter del Señor. Y si has alcanzado las dos anteriores, significa que hay llenura de ti, del Espíritu. Porque vas a andar conforme a las Escrituras. No es suficiente que nosotros le digamos a nuestros seres queridos, como son nuestra esposa, nuestros hijos, que le amamos. No es suficiente. ¿Cómo yo demuestro que lo amo? Preocupándome por ella, haciendo cosas por ella. Por lo menos algo tan simple, tan cotidiano y básico, es que si mi esposa tiene que hacer fuego todos los días, lo mínimo que yo puedo hacer es dejarles astillas para que ella prenda fuego el otro día. Eso significa que yo estoy pensando en ella y que yo la amo. ¿Cómo sé que mi esposa me ama? ¿Solamente con diciéndome te amo es suficiente? No. Preocupándose de mí. ¿En qué? En que siempre está ordenada la casa, siempre hay comida preparada, la ropa está en su lugar. Todas esas cosas las hace porque las quiere hacer simplemente, las haces por amor o las haces porque es tu deber. Cualquiera fuere, Dios mide
¿Por qué lo haces? ¿Lo haces por amor? ¿Lo haces para que te vean? ¿Lo haces porque es tu deber? ¿Lo haces porque es tu responsabilidad? ¿Lo haces por amor? Soportaos con paciencia los unos a otros en amor. Muchas veces uno desea tantas cosas y se olvida de estas cosas que son tan fundamentales en la vida espiritual, en la comunión que tengo con el Señor, en la comunión que tengo con Dios. Son tan importantes pensar y meditar en estas cosas. Dios siempre nos pone a prueba. Siempre va a poner a prueba nuestra vida en las circunstancias que permite que nosotros vivamos o en situaciones que tengamos que vivir. Siempre va a ser probada nuestra vida. Por eso dice la Escritura que estamos en una constante lucha. Hay una lucha inmensa en nuestra mente. Hay una guerra tremenda en nuestra mente que nosotros tenemos que discernirla. Hay oposición a todo lo que es de Dios. Y aún nuestro ser, nuestro viejo hombre se opone a todo lo que es de Dios. No quiere someterse. Por eso el poder lo posee el Espíritu Santo para que someta a este viejo hombre. Juan el apóstol dice lo siguiente, que si tú dices que amas a tu hermano, pero en el fondo de tu corazón tú lo aborreces, estás en pecado, estás en tinieblas. Nosotros, como les decía, podemos ocultar, podemos vivir en hipocresía. La hipocresía también es pecado, porque de mi boca puede salir que yo amo a mi hermano, pero en mi corazón lo aborrezco. Entonces no estoy bien. Lo mismo entre las mujeres. Lo mismo sucede entre las mujeres. ¿Dios quiere eso? No. Ese pecado es tan brutal, es tan maligno que destruye. Destruye tanto que destruye la familia. Y si destruye la familia, significa que también puede destruir la iglesia. Cuando nosotros leemos la historia bíblica entre Jacob y Esaú, ¿era acaso mejor Jacob? En ninguna manera. ¿Era peor Esaú? No. Dios decidió elegir a Jacob y disciplinar a Jacob y dejar a Esaú sin disciplina, sin corrección. Pero ¿qué pasó? Que un padre amó más a uno y el otro más a otro. ¿Y qué brotó en él? Una tremenda raíz de amargura que destruyó toda la familia por una raíz de amargura, por un enojo que yo tenga con mi hermano, por algo que hizo mi hermano y me molestó tanto al punto de que no lo quiero perdonar. Esaú deseó la muerte de su hermano. Y pasaron una serie de cosas que destruyeron el hogar. La familia fue dispersa. ¿Por qué? Por una raíz de amargura. ¿Y qué dice Hebreos? Que consideremos aquello. Porque por una raíz de amargura
pueden ser todos contaminados. Por lo tanto, ¿qué dice la Escritura? Perdonaos, amaos, soportaos. Porque por una simple cuestión puede suceder eso. Tal vez no con la magnitud con la que sucedió, pero la Escritura dice que todo lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza, para corregir lo que está mal. Entonces, si yo digo ser alguien que ha nacido de nuevo, yo no puedo aborrecer a mi hermano, tengo que perdonarlo. Si me ha ofendido, tengo que perdonarlo, de la manera que Cristo me perdonó a mí. Porque yo y mi hermano no somos mejores. No somos mejores. Y después nos ordena, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe haber paz entre nosotros. No debe haber enemistad. Por eso el Señor le dice, si yo tengo algo contra mi hermano y si me voy a ir a congregar, tengo que arreglar ese asunto primero para que yo pueda ir y mi adoración, mi alabanza y mi acción de gracias sea grata, sea digna. Debo solucionar ese problema primero. Si yo he ofendido a mi hermano, debo solucionar ese problema. En paz. Debemos estar en paz con todos, dice la Escritura también en otro pasaje. Con todos los hombres. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos varios puntos. Un llamado a la unidad, a la comunión los unos con otros. A eso fue que Dios nos llamó, a la unidad y a la comunión con Él y entre nosotros. Entre Dios, Cristo y el Espíritu Santo nosotros vemos que hay una unidad perfecta, sublime. Y esa es la unidad a la cual nosotros debemos anhelar en nuestro corazón. Anhelar y desear esa unidad. Vivir de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Y de esa forma nosotros vamos a alcanzar madurez. Porque yo siempre voy a estar pensando en los demás. Siempre voy a estar pensando en cómo está. Así como el Señor. Después el ejemplo que Él dice en el versículo 17, vuelve a exhortar y decir algo similar en el 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Lo ves? Que no debemos andar como el mundo gentil que no conoce a Dios. Nuestro comportamiento delante de los hombres es lo que vale, es lo que importa. No para ellos, sino para Dios.
Porque allí describe cómo está la mente de aquel que está sin Dios. Su mente está sin entendimiento, está lejos de la comunión, hay dureza en su corazón, no existe nada de Dios. Entonces, vivir la vida digna es vivir como Cristo vivió. Mirarlo a Él. Mirar su ejemplo de negación, mirar su ejemplo de servicio. Por eso que también en el 5 también les vuelve a repetir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú y yo debemos preguntarnos estas cosas. Y también preguntarme a mí mismo: ¿he alcanzado la madurez? De la manera como me conformo, de la manera como procedo, como actúo, como pienso, ¿he alcanzado la madurez? Ahí yo debo meditar. Después lo otro, poniendo las mismas palabras, como pienso, como actúo, como hablo, ¿he alcanzado el carácter de Cristo? Y lo tercero, ¿he alcanzado la llenura? Podemos decir y evaluarnos cada uno mismo con la vara que Dios mide. Tú sabes en qué punto estás. Dios pesa y Dios sabe cuánto. Nosotros podemos fingir, pero no a Él. No a Él. El Señor quiere y demanda obediencia de nosotros. Él nos ha dado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que tiene que producir en nosotros obediencia. Obediencia y comunión con Dios, con Cristo. Es Él el que tiene que transformar nuestras vidas para la gloria de Dios. Y debemos irnos pensando de este lugar en estas cosas. El Señor cumplió sus promesas y falta una, que es que Él va a volver. Y para cuando Él vuelva, tú y yo, la congregación, la iglesia, tiene que estar preparada. Y en estos pasajes debemos nosotros poner nuestra vida delante de ella y evaluarla. Todos nosotros debemos ser individuos que promovamos estas cosas entre nosotros, en ser mansos, en ser humildes, en ser pacientes, en soportarnos, en amarnos. Y para que eso suceda, debemos conocernos. Es de la única manera para que sucedan estas cosas es conociéndonos a nosotros. Que mi hermano me conozca
y yo conozca a mi hermano. Que el Señor nos ayude a meditar en estos textos. Porque Él siempre, yo entiendo y me doy cuenta de que Dios ama esta congregación. Por eso está preocupado de mostrarle, de enseñarle su palabra. Y que cada uno de nosotros la aplique y la practique. Porque es de la única forma en que tú y yo podamos crecer. Espiritualmente. Conocer más al Señor. En Romanos 5 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios está en nosotros. Si el Espíritu Santo está, entendemos de que el amor de Dios está en ti. Porque dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, tenemos este amor. Debe estar este amor. Y después nosotros vamos a Gálatas, capítulo 5. Nos habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Estos son los atributos que posee el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en mí y está en ti, debe manifestarse estas cosas en nosotros. Y como decía antes, Dios va a usar todas las circunstancias, todas las situaciones de nuestra vida diaria para probar estas cosas en mí. ¿Lo ves así? ¿Lo ves de ese modo? ¿Que va a probarte en tu vida diaria? ¿Todos los días? ¿Cada día? ¿Cada momento? Sí.
todos los días, cada momento. Se pone a prueba mi fe, mi esperanza, mi gozo, mi paciencia, mi bondad, mi benignidad. Todo lo que el Espíritu Santo posee y que ha sido derramado en mí va a ser puesto a prueba. Por eso Él dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay otra parte y otro texto que dice que nosotros poseemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en ti. Y dice también, con respecto a cuál es el templo, dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios. Entonces, la importancia de que tiene la Escritura y de el poder transformador que debe manifestarse en nosotros. Sabemos, entendemos y conocemos que Dios nos ama. Pero ahora Él quiere que así como Él nos ama, nosotros le amemos. ¿Y cómo demostramos que le amamos? Obedeciendo. Y deseando ser como Cristo. Porque solo en Cristo va a haber gozo. Un gozo permanente y constante en tu vida. Porque Dios está transformando mi vida, tu vida. Y nos va a poner a prueba constantemente. Y en eso es lo que nosotros debemos pensar. Que en cada situación que Dios permite que tú vivas, que yo viva, Él pone a prueba estas cosas que dice la Escritura que están en un Hijo de Dios y que deben manifestarse. Cuando nosotros decimos que nos amamos, si mi hermano me pide ayuda, debo brindársela. No debo negarme a hacerlo. Otros pueden pensar que lo puedo hacer por conveniencia o porque puedo recibir algo a cambio. El Señor dice que no lo hagas pensando en tal cosa. Que simplemente lo hagas, que obedezcas. Que verdaderamente tú manifiestes que lo amas. Si alguien se acerca a ti y te pide ayuda, un consejo sabio, significa que también tú lo puedes amar mostrando, enseñando. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos manifestar que nos amamos. Si tú puedes brindarla, hazlo. Porque es eso el ejemplo del Señor y el mandato del Señor. Que no te niegues. Hazlo con el amor que Dios depositó en ti. Que el Señor nos ayude a pensar en estas cosas que el Señor nos habla a través de su palabra.
que tú y yo debemos entender que Él nos ama y quiere el bien para ti, quiere el bien para la iglesia. Pero como decía al principio, si algo está mal y Él es el Padre, te va a corregir, te va a disciplinar, te va a amonestar, te va a exhortar porque te ama. De la misma manera que tú lo haces con tus hijos, ahí debemos nosotros entender que Dios nos ama y que es paciente y que nos soporta y que cada día muestra su gracia y su misericordia y está dispuesto a perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, porque Él no puede faltar a su palabra. Él es fiel cuando dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque nuestros pecados han sido perdonados en la obra de Cristo. Pero Él quiere perfeccionarnos a nosotros para su gloria. Como dice a Pablo, ser imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Cristo, al Hijo amado de Dios, al perfecto Hijo, al siervo sufriente. Que el Señor en este día bendiga su palabra. Amén. Oramos al Señor. Eterno Dios, Padre Santo, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Es justo, es santo, es perfecto, es igual a ti, Él es Dios. Te damos gracias porque Él fue ofrenda y olor grato para ti, una ofrenda y sacrificio de olor grato para ti. Te gozaste en la obediencia y en su servicio mientras Él estuvo aquí en la tierra. También te damos gracias porque vemos cumplida a través de tu palabra la promesa de que tú enviarías al Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones. Llévanos a una mejor comunión. Llévanos también al arrepentimiento. Y te pedimos, Señor, que en nosotros se manifiesten los frutos del Espíritu. Que sea el deseo de nuestro corazón de anhelar y alcanzar estas cosas, porque son de bendición y edificación para nosotros y para la iglesia. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar escudriñando tu palabra. Que el Señor, gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.